Good afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools that we need and the resolve it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. Buenos días, 8 de la mañana y sí, ayer, ¡boom!, al mercado por parte de Jerome Powell. Cambió toda la fotografía, les ha dejado a los pies de los caballos. No pivotó, no hizo el cambio que se esperaba, no movió finalmente el movimiento, no hizo el movimiento que esperaba el mercado. Hoy Banco de Inglaterra se espera que haga el movimiento mayor en los últimos 33 años de subida de tipos de interés. Ojo, porque ayer la Reserva Federal, que este fin de semana va a estar reunido con el resto de banqueros centrales, traicionó al resto económicamente, dejándoles en una situación complicada. Sobre todo vamos a ver la evolución del dólar en los próximos días. Sobre todo hay que ver de qué manera el diferencial del mensaje, del pivotaje entre la Fed y sobre todo el Banco Central Europeo impacta directamente en el conjunto de la economía global. Ahora sí hay una diferencia fundamental. La Fed no solo está a solo 50 puntos básicos de llegar al punto neutro de tipos de interés, al tipo neutro, sino que además dice que puede subirlo, que ya se esperaba incluso al 5%, sino que puede estar más tiempo del que se esperaba. Powell ayer dejando al resto de banqueros centrales en una situación tan complicada que Kazaks ha tenido que salir hace media hora para decirle al mercado se subirá lo que se tenga que subir y hasta donde se tenga que subir para apuntalar al euro y para dar ya la visión de la traición económica. Si todo estaba alineado desde Jackson Hole, ¿por qué ayer Jerome Powell, después del movimiento del Banco de Canadá, después del movimiento del Banco Central Europeo, por qué le cambió el pie al resto de bancos centrales? Y además, lo van a escuchar en un momentito, lo van a escuchar enseguida, les dijo al resto de países, sé que el dólar es fuerte, que está creando problemas a nivel internacional económicamente hablando, pero es lo que hay. Directamente. Ahora vamos a estar hablando con el resto de bancos centrales para ver cómo podemos jugar esta partida. Por supuesto, si lo hacemos hasta este próximo fin de semana. Pero, ¡pum!, directamente al mentón de la economía europea, sobre todo en una visión clara en la que la Fed acaba de desmarcarse del resto a pesar de haber sido el que ahondó junto con el resto desde Jackson Hole en una unión de mensaje. Se acaba de romper y las consecuencias de esa ruptura en el mensaje más dovish que se esperaba ayer por parte de la Reserva Federal, aceptando además, se esperaba que la recesión es inevitable, ni tan siquiera esa parte, dijo, la puerta está estrecha, entendiendo algo más bíblico que puramente económico. La puerta está estrecha para ti, porque para el resto de la economía la puerta de la recesión no es que esté estrecha, es que han pegado un portazo que han saltado hasta los dinteles de la puerta. Ojo al mensaje ayer de Powell. Y hay que destacar, fíjense, ya hemos escuchado esa declaración inicial. Bueno, lo que tenía que decir cuando lo que tenía que decir y cómo lo tenía que decir. Tampoco se le podía poner ni un poquito de sal ni un poquito de pimienta a ese discurso. Pero fíjense, antes de entrar en el detalle, hay un punto que hay que ver en el contexto de lo que sucedió ayer, en plan muy metafórico, pero que la metáfora a veces ilustra mejor todo lo que ayer dijo Powell. Vamos luego a escuchar dos mensajes claros, el del dólar, vaya mensaje le mandó al conjunto de la economía. Vamos a escuchar también cuándo parar las subidas. La frase exacta
que desplomó el mercado en la jornada de ayer. Pero antes, miren esta imagen, pongan mucho oído en lo que sucede cuando Jerome Powell está hablando durante la reunión, en lo que sucede, en qué se rompe durante la reunión, como metáfora perfecta de Jerome Powell estaba rompiendo algo por el camino. Escuchen a Powell. We over tighten, and we don't want to. We want to get this exactly right. But if we over tighten, ¿Oído? Miren, vamos a escucharlo. Vean el momento en el que se rompe la vajilla. El momento en el que le estamos diciendo, estos salvajes de la FED se van a cargar algo por el camino. Bueno, pues algo en la rueda de prensa se cargaron directamente mientras escuchaban a un Powell que miraba atónito también cómo había podido suceder que algo se rompiera mientras estaba diciendo precisamente que no iba a poner fin. Escúchenlo otra vez y pongan ahí oído en la parte mitad, esto que son 6 segundicos, cuando se empieza a romper algo. Miren, escuchen. We over tighten, and we don't want to. We want to get this exactly right. But if we over tighten, lo han escuchado, ¿no? Bueno, como metáfora de lo que sucedió ayer. Y es ese cambio de postura, ese cambio de visión que ahora ha llevado al Banco Central Europeo, a Kazak ya esta misma mañana, a tener que salir en tromba a decir, cuidado, que aquí vamos a hacer lo mismo que el de allí, que el del otro lado del Atlántico, pero con un pánico importante de que el diferencial entre bancos centrales, FED y Banco Central Europeo, pueda causar un problema mayor. Estaremos esta mañana con nuestra compañera Marta Vilar intentando ver también qué dice el Banco Central Europeo en Madrid, donde vamos a escuchar a varios miembros del Banco Central Europeo dar detalles de cómo ven el conjunto de la economía. Más Powell, el momento, la frase, el punto en el que dice cuándo parar las subidas. No tiene visibilidad y no quiso darla. ¿Y por qué no quiso darla? Porque quiso asestar un golpe más fuerte ahora mismo al mercado, a los inversores y sobre todo a ese ahorrador de que esto va para arriba y con mucha fuerza. Ojo a los tipos hipotecarios en Estados Unidos después de las palabras de ayer de Powell. Estas sobre cuándo va a parar. Escuchen. Let me say this. It is very premature to be thinking about pausing. So people, when they hear lag, they think about a pause. It's very premature, in my view, to think about or be talking about pausing our rate hike. We have a ways to go. Our policy, we need ongoing rate hikes to get to that level of sufficiently restrictive, and we don't really know exactly where that is. We have a sense, and we'll write down in the December meeting a new summary of economic projections which updates that. But I would expect us to continue to update it based on what we're seeing with incoming data. Fíjense en el mensaje. Claro, no hay visibilidad, no hay la suficiente visibilidad por parte de la Reserva Federal. Estamos con menos problema, pero con un problema parecido al Banco Central Europeo, en el que al inversor se le dice no sé cuándo voy a parar las subidas. Este fue el momento exacto en el que el mercado ayer se dio la vuelta. Hoy parece que el mercado, en Europa tiene que cotizar precisamente esas caídas de ayer, viene con una caída importante el mercado en Europa, en el viejo continente, después de conocer ese comportamiento de la FED, pero sin embargo en Estados Unidos el movimiento es de subida del 0,12%, en 3.764. Ojo con el 3.800, 3.810, ojo con el 3.750, dicen los analistas. Era importante ayer, decían los analistas, que cerrara por encima o igual de 3.760, y al final el mercado lo dejó un poquito por abajo, 3.759,68, con un cierre intradía que los analistas estaban marcando anoche cuando hacíamos el especial de cierre de Wall Street como clave que estuviese en ese nivel, por lo que hoy vamos a ver la fuerza que tiene el mercado. El euro, que es otro de los que han sufrido hoy, a pesar de los futuros americanos al alza, está en negativo un 0,08, está en 0,9808, es decir, está a punto de perder el 0,98. Miren también lo que decía Powell sobre la inflación y cómo el dólar era un problema para muchos países, con regocijo, entre comillas, con determinado... pues es lo que hay. En ese discurso, Powell decía ya, pero también es muy bueno para el mundo una economía norteamericana que tira del resto de la economía. Porque lo dice él. Y si no, pregúntenselo, por ejemplo, a los alemanes. Vamos a escuchar a Powell en este último fragmento que también marcó la comparecencia de ayer, hablando de moneda, hablando del dólar, hablando de la fortaleza del dólar. Es consciente
El problema es que no hace gran cosa para evitarlo, aunque se reúna este fin de semana, que dijo con todos los banqueros centrales, los que le van a hacer el pasillito económico. A ver, venga, pasa, que nos la han liado. Escuchen a Powell. In the global economy, we're seeing, very high inflation in Europe, significantly because of high energy prices related to the war in Ukraine, and we're seeing China's having issues with the zero COVID policy, and much slower growth than we're used to seeing. So we see those difficulties. The strong dollar is a challenge for some countries, but we have it, and we take all of that into account in our models. We think about the spillovers and that sort of thing. Here in the United States, we have a strong economy, and we have an economy where inflation is running at 5%. Core PCE inflation, which is a really good indicator of what's going on for us, is the way we see it, is running at 5.1% on a 12-month basis, and sort of similar to that on a 3, 6, and 9-month basis. So we know that we need to use our tools to get inflation under control. The world's not going to be better off if we fail to do that. That's a task we need to do. Price stability in the United States is a good thing for the global economy over a long period of time. Price stability is the kind of thing that pays dividends for our economy for decades, hopefully, even though it may be difficult to get it back. Getting it back is something that provides value to the people we serve for the long run. Mensaje puro de primera economía del mundo. Todo lo que nos vaya bien a nosotros le va bien al resto. Todo lo que le vaya bien a Estados Unidos en precios le va bien al resto. Todo lo que le vaya bien a la economía norteamericana en crecimiento le va bien al resto. Todo lo que nos vaya bien a los norteamericanos, le faltó decir a los estadounidenses, Jerome Powell, le va bien a todos. Bueno, con muchos matices y sobre todo con una visión hoy en Europa. Escucharemos también a Hernández de Cos esta mañana. Ya habló anoche en la entrega de unos premios del Economista de qué manera se veía el movimiento de subidas y la política fiscal. Ahora la presión va a donde el Banco Central Europeo hizo la semana pasada el pivotaje. Les contábamos familias, empresas, van a quedar igual, pero no política fiscal. Ayer Hernández de Cos sí que salió a dar un mensaje muy claro de que, ojo, con la política fiscal, que lo han dicho varias veces, pero más claro todavía ayer Hernández de Cos diciendo las políticas fiscales expansivas nos van a llevar a subidas innecesarias de tipos de interés. Le falta a Hernández de Cos, que tiene menos carácter político que el resto de sus compañeros del Banco Central Europeo, entender que es que a los políticos les da lo mismo que haya una subida extra de los tipos de interés. Todo lo contrario. Mayor reducción además de la deuda vía esa subida de tipos. Que no la puedo refinanciar. No te preocupes, que ya están los bancos nacionales o el Banco Central Europeo para hacerlo. Es la ingenuidad ayer de Hernández de Cos de pensar que la política, los gobiernos que viven de unas elecciones van a recortar esa política fiscal simplemente para que los ciudadanos no sufran con mayores subidas de tipos de interés. Oye, ingenuo es, bienvenido sea la ingenuidad de vez en cuando, pero en este caso Hernández de Cos, vamos a ver hoy si modula ese mensaje, va a tener muy poco éxito. Muy poco éxito. Y el Banco Central Europeo, que ya lo entendió en la anterior reunión como que quiénes son sus jefes, y tomó la decisión de decir, mira, ustedes hagan lo que quieran, que no hay quien los controle. Nosotros tenemos, por Banco Central Europeo, mecanismo antifragmentación, pero ahora mismo la pelotita ha saltado del Atlántico a Europa y ese cambio tiene que ponerse en entredicho. Es decir, una vez que Estados Unidos, una vez que la FED ayer cambió el paso, rompió la fotografía, la rompió, bueno, golpeó directamente en el mentón, económicamente hablando, en ese momento no hay otra alternativa para Europa que todas esas pequeñas concesiones a los gobiernos gastones sean echadas para atrás, al igual que ha hecho Inglaterra, al igual que ha hecho Reino Unido. Pero vamos a ver el mensaje de Hernández de Cos esta mañana, que va a ser muy importante para entender cómo Europa modula lo que los gobiernos gastones sí quieren hacer, sí quieren buscar, sí quieren seguir haciendo mediante estímulos fiscales, que ayer lo dijo muy claro Hernández de Cos, significará subidas adicionales de tipos de interés, como si fuera una amenaza, que no lo es, para el conjunto de los gobiernos gastones que quieren seguir poniendo más dinero en política fiscal, en estímulo fiscal. Miren, el mayor problema ahora mismo, y lo dijo ayer clarísimo Jerome Powell, es el error Volcker. Europa ya está
caminando hacia el error Trichet de 2008, que es no tener la información suficiente para saber cuál es el punto de llegada de los tipos de interés. Ese problema ya lo tenemos encima de la mesa. Ahora se nos añade el que no tengamos el siguiente error fatal. El siguiente error fatal es el error Volcker, que es a finales de los 70 decidir que la inflación estaba controlada, había estado subvencionada en algunos ramos. Si la inflación en Europa, donde por ejemplo en España salen esas voces de ¡ah, qué bonito! Nos ha bajado la inflación más, Nadia Calviño, tenemos mejores datos de inflación que el resto, estamos satisfechos. Oiga, ¿usted no se ha dado cuenta que tiene esto dopado? Y que solo porque tiene esto dopado económicamente le está bajando la inflación. ¿Usted se está dando cuenta, Nadia Calviño? Ya sabemos que no, pero bueno, por si acaso lo quiere entender alguna vez, que dopar la economía solo lleva luego un movimiento de subida de la inflación mayor que en el resto. Alemania. Pero no se está dando cuenta Alemania que el camino de la subvención va a conllevar un alargamiento de los tiempos de la inflación cuando se decida retirar los estímulos al conjunto de la economía para que el ciudadano no se dé cuenta de la inflación. El ciudadano se va a dar cuenta de la inflación sí o sí o sí. Y el mejor camino, y ayer lo volvió a decir Powell, es que las condiciones sean lo suficientemente restrictivas para que aquel que tiene que gastar por encima de lo que debería $1 no lo gaste. Solo en esa circunstancia el enfermo económico, que en este caso es el que tiene una enfermedad que se llama inflación, va a entender que tiene que ponerse a raya, que tiene que no pasarse ni un centímetro, que tiene que no tomar sal, porque tiene un problema de corazón, que no tiene... Pues eso mismo, económicamente, es lo que tiene que ver cada ciudadano europeo y de Estados Unidos. Ayer Estados Unidos dijo, ya habéis cambiado todos y encima me habéis metido en el camino la política fiscal. Cambio el paso. Cambio el paso. Y ahora os apoyáis con vuestros políticos gastones. Espera que Powell tiene también allí a Biden camino de las midterm. Pero ya verán ustedes como una vez pasen las midterm, el discurso, sobre todo de Biden, va a cambiar en política fiscal. Ahora es otro capítulo, porque los políticos viven del voto electoral. Ojo en Europa. 1:30 de la tarde veremos la rueda de prensa del presidente del Banco de Inglaterra. Veremos la decisión, la mayor subida de tipos de interés en 33 años. La mayor subida de tipos de interés en 33 años. Y vamos a esperar lo que ayer no dijo la FED, que confirme una larga recesión que está ya en camino. Ayer Powell se fue por peteneras. Pero venga, que puede ser, que la puerta es estrechita, que se va cerrando, que no sé qué. Se espera que el Banco de Inglaterra, que además ya ha abierto bastante camino diciendo las cosas a lo bestia en los tiempos de Liz Truss, pueda decir de manera clara, se está entrando en una recesión, va a ser larga, estamos camino ya de ella, estamos en ella, vamos a ver cuál es la terminología que emplea y por eso hacemos una jumbo subida cuando esperábamos que la política fiscal no hubiera hecho el daño que tenía que haber hecho. El otro punto, y entramos ya en las claves del día enseguida, el otro punto está en las palabras de Scholz. Ojo geopolíticamente lo que está sucediendo entre el principal exportador europeo y el principal exportador, junto con Japón, del mundo, entre Alemania y China. Saben, cuando estábamos la semana pasada en Frankfurt, que había mucho revuelo en Alemania por la compra de unos puertos por parte de compañías chinas para todo el proceso allí de cómo se podía comportar la entrada de determinado capital chino en la economía alemana. Bueno, Scholz acaba de decir que hay intereses en los dos lados, en Alemania y en China, que no quiere un decoupling de la economía china frente a la alemana. Espectacular, nadie le ha pedido opinión al respecto sobre el decoupling de la economía china con la alemana y que considera además con un futuro viaje este viernes previsto para visitar y entrevistarse con Xi Jinping, que puedan ver por un lado los miedos que hay acerca de la dependencia de la economía europea sobre los productos chinos. Y va, después de haber ido a pedir gas y traerse 2 migajicas de gas, ahora la va a pillar en China, marchándose. No solo ya le ha vendido lo que dijo que no iba a vender cuando era candidato, que era una parte de los puertos alemanes, que está sentando como una auténtica revolución no económica, informativa en China,
sino que ahora anuncia ya que va a China de pedigüeño a ver de qué manera Xi Jinping puede ayudar al miedo que ahora mismo tiene Europa de la dependencia de productos chinos. Y dice que está trabajando en una nueva estrategia nacional donde China puede dar fortaleza y diversidad de suministro al conjunto de la economía alemana. Es una de las claves fundamentales esta mañana. El movimiento de Alemania, de su presidente, que ya se fue a hacer ridículo a Oriente Medio a pedir 3 migajas de gas. Y vino, bueno, me parecía con un boato aquel de lo que se había traído, lo que te has traído, nada, Sol, nada, para lo que necesitas de energía. Y ahora te vas a China, ¿a qué? Principal economía europea. Efecto inmediato en el conjunto de la economía. Cree Scholz, con este viaje a China, a ver a Xi Jinping, que puede contener inflacionariamente con un acuerdo con China, entendemos que extensible a todo el resto de la Unión Europea, a todo el resto de Europa, de qué manera puede reducir precios vía precios industriales, precios de fabricación, por un acuerdo en el que libere determinados productos básicos que necesita en la fabricación alemana. Vamos a ver cómo acaba la visita de Scholz a China, a pedirle, a suplicarle que le dé producto, que le intente ver cómo la dependencia europea, que lo dice literalmente, la dependencia europea de los productos chinos puede no provocarle un problema al conjunto de la economía alemana, pero extiéndanlo al conjunto de Europa. Como ven, viene el día cargadito, no lo siguiente.